Un breve repaso. Primero, buen día. Por más que lo escribí en el chat, vamos a tratar de ser cordiales. Gracias por estar tan tempranito. Y así como dice lo que escribí en el chat, hoy vamos a ver un tema que puede ser que a alguno le parezca un poquito distante de lo que es la meteorología, pero enseguida se van a dar cuenta que está muy relacionado. Y es qué tiene que ver la atmósfera con que nosotros estemos acá y además qué es lo que puede suceder debido a nuestros errores para que no sabemos dentro de cuánto, dentro de 10 años o 50, en una de esas tengamos la mala suerte de desaparecer como especie sobre el planeta. Así que es un tema que concierne a todos y es muy importante que ustedes, como divulgadores que son, como ustedes van a estar en contacto con el turismo, en una zona, en una región natural, es el momento propicio como para poder enseñar a la gente cómo comportarse para poder garantizar la supervivencia de la especie. Un hecho de garrafal importancia, porque la especie somos nosotros y por supuesto que no vamos a querer desaparecer. Pero antes de entrar en ese tema, quería redondear algunas cuestiones que me quedaron sueltas de ayer. Y el videito muy cortito que están viendo tiende un poquito a repasar el tema de qué tienen que ver las presiones, la temperatura del suelo con el viento. Porque algunos puede ser que se estén anoticiando que lo que da origen a los vientos es el sol, principalmente el sol. Por supuesto que interfiere la rotación del planeta, como lo vimos ayer también, pero la energía que da movimiento al aire es el sol. Si observamos la imagen, vamos a ver que a la izquierda hay una nube, que es la que disipa los rayos solares e impide que lleguen con toda su energía a la base inferior izquierda de la imagen, donde está el terreno, y a la derecha el terreno se calienta más. Por eso está ahora lo hemos resaltado con color rojo. Al calentarse más de un lado que del otro, se producen diferencias de temperatura y, por ende, diferencias de densidad del aire. Habíamos visto que a mayor temperatura el aire se vuelve menos denso y asciende con más fuerza. Eso va a provocar del lado más caliente altas presiones, del lado más frío bajas presiones. Y como hay una diferencia de presión, aparece el viento. Para compensar la presión, como dijimos, de un lugar con mucha presión, el aire se va a mover hacia un lugar de poca presión. Yo hice el ejemplo del globo, inflamos un globo, el aire está a presión adentro del globo. Si soltamos la boca del globo, esa presión va a tratar de equilibrarse con la de afuera y va a salir aire, un chorro de aire que es el viento, ¿no? Lo mismo está ocurriendo acá en la imagen. Bueno, yo ahora lo que voy a hacer es salir de esta imagen y vamos a volver a entrar a otro tema que me van a dar 30 segundos hasta que lo
habilitemos. Bueno. Como les decía, vamos a ver, a seguir analizando el ámbito en donde se producen todos los fenómenos meteorológicos, lo que a su vez también da lugar y da las características de todos los climas, y ese ámbito es la atmósfera. Pero resulta que la atmósfera, como la vemos hoy, no siempre fue así. Hace más de 3.000 millones de años, la atmósfera estaba compuesta de, fíjense, nitrógeno, vapor de agua y dióxido de carbono principalmente. También había algo de monóxido de carbono y amoníaco. ¿Quién de ustedes se anima a meterse en una habitación llena de nitrógeno, vapor de agua, dióxido de carbono, monóxido de carbono y amoníaco? Yo creo que a ninguno de nosotros nos resultaría agradable, y tampoco la atmósfera de esa época era agradable. ¿Por qué era así la atmósfera hace 3.000 millones de años? Bueno, nuestro planeta tiene una edad de 4.500 millones de años. O sea, estoy hablando de 1.500 millones de años que tuvo el planeta sin ningún atisbo de vida biológica. Entonces, todo el agua estaba en la atmósfera. Además, se iba incorporando agua. Acá me está indicando que internet está medio inestable, así que avísenme si no se, si se corta. Decíamos que el agua iba siendo incorporada a la atmósfera, además por miles de cometas y meteoritos que caían e impactaban todavía sobre el planeta, ¿no? Así que el planeta nuestro era cualquier cosa menos agradable para la vida. ¿Qué pasó hace 3.000 millones de años para cambiar o empezar a cambiar lentamente esta situación? Apareció la vida, y apareció una clase de vida que aprovechó esta clase de gases que había en la atmósfera, porque era lo único que había. O sea, la vida tuvo que empezar a desarrollarse con este ambiente venenoso, este ambiente que a nosotros nos mataría en 30 segundos. Esa vida fue una vida, llamémosle vegetal, muy primitiva, pero con una característica especial. Aprendió a desarrollar su propia fuente de energía. La única fuente de energía que había era el sol, y mediante el sol desarrollaron un método para alimentarse, el sol y los gases que había en la atmósfera. Ese proceso natural que permite, utilizando los gases de la atmósfera y la energía del sol, fabricar fuentes de alimento, es el principal proceso que hasta hoy en día todavía realizan los productores, o sea, los vegetales. Algunos se anima a decirme, yo creo que más de uno, cuál es el proceso mediante el cual los vegetales producen su propio alimento utilizando la energía solar. La fotosíntesis. Sí, señor, perfecto, la fotosíntesis. Y
como la fotosíntesis fue la que cambió la composición de nuestra atmósfera, vamos a tratar de analizar por qué la fotosíntesis cambió la atmósfera. Acá estamos presentando muy sucintamente, pero digamos matemáticamente, ya van a ver por qué tenemos que hacer una apreciación matemática de lo que sucede durante la fotosíntesis. Ustedes arriba, al lado del título, tienen una molécula. Esa molécula, donde se corta. La computadora. ¿Escuchan? No, Sí, yo sé. ¿Cómo No, no se escucha. Alejandro, ¿Ahora se escucha? No te escuchamos, Alejandro. A ver, Ale. Ajá. A ver, yo sigo hablando, a ver si me escuchan. Ahora sí te estoy escuchando. Bien, bien, bien. No, tenemos algún altibajo con la señal. ¿Se escucha bien ahora? Sí. Sí, sí. Decía que la molécula esta de azúcar es la principal fuente de energía, es el comienzo de toda la cadena trófica, o sea, nosotros nos podemos alimentar gracias a lo que producen los vegetales. Y el primer producto que produce un vegetal, valga la redundancia, es este azúcar llamado glucosa. ¿Cómo lo fabrica? Bueno, ahora cuando yo haga clic va a empezar a mostrar, el videíto va a mostrar cómo se va fabricando la molécula de glucosa y ustedes se van a dar cuenta que tiene que ver la fotosíntesis con la atmósfera. Así que nosotros observando cómo se fabrica el azúcar dentro de la hoja del vegetal, vamos a descubrir qué tiene que ver eso con la atmósfera. Así que observemos con atención, ahí acaba de ingresar a la hoja una molécula de dióxido de carbono. Fíjense abajo, a la izquierda, en el recuadro, tienen la imagen de cómo es la molécula de dióxido de carbono. Abajo tienen la imagen de cómo es la molécula de agua. Esas dos, como habíamos visto, los gases que predominaban en el planeta en esa época eran dióxido de carbono, agua y nitrógeno. No es casualidad entonces que el dióxido de carbono y el agua sean los primeros elementos utilizados para fabricar azúcar. Bien, continuamos entonces y se acomoda la primera molécula, sigue aportando dióxido de carbono, que es un gas en la atmósfera primitiva. Y fíjense que van sobrando átomos de oxígeno. Ahora viene agua, le va agregando hidrógeno a los azúcares y siguen sobrando átomos de oxígeno que van formando moléculas de oxígeno. Se han formado 6 moléculas de oxígeno. ¿Qué sobraron? Esas moléculas de oxígeno sobran durante la fabricación del azúcar. O sea que los vegetales primitivos fabricaban su alimento y descartaban ese oxígeno que iba sobrando. ¿A dónde iba a parar el oxígeno? A ver, a la atmósfera, sí señor. Y como los vegetales no podían parar de producir ese alimento que a su vez conformaba toda su fisonomía, porque en base a la glucosa no solamente se fabrica el alimento, sino que también se fabrica la celulosa. La celulosa es la que forma la fibra de la madera. Ustedes saben que en los papeles que se fabrican con madera hay celulosa. El algodón es casi celulosa pura. Toda esa fibra no es otra cosa que la glucosa transformada. El almidón es glucosa transformada. La harina está formada principalmente por glucosa. O sea, cuando nosotros miramos un vegetal, lo que estamos viendo en realidad es
dióxido de carbono y agua transformado en materia sólida. ¿Se entiende? Todo el gas que rodea a los vegetales, mediante la fotosíntesis, se transforma en materia sólida. Por eso decimos que queda fijado en el cuerpo de los vegetales. Hay una fijación de esos gases en los vegetales. Vamos a pasar entonces a analizar qué tiene que ver eso con el equilibrio en la atmósfera. Fíjense, ahí tenemos una representación del Sol, la fuente de energía, y los gases que antes eran los principales gases, pero que gracias a la fotosíntesis fueron cambiando, tal es así que hoy la atmósfera casi no tiene dióxido de carbono y tiene algo de vapor de agua siempre y cuando no haya sequía, ¿no? Como nosotros acá que estamos deseando que haya un poquito más de vapor de agua. Esos gases fueron transformados gracias a los vegetales en azúcares. Y esos azúcares dieron lugar a toda la masa vegetal. Toda la masa vegetal está conformada por azúcares. Acá lo que se trata de representar es cómo los vegetales de este bosque van produciendo materia, leña en este caso. Los azúcares están en la leña. Esa leña, nosotros a su vez, los seres humanos, la podemos utilizar para producir energía. Pero a su vez esa combustión, el fuego es un proceso de combustión, libera de nuevo, ¿qué es lo que sale cuando quemamos algo? ¿Cuáles son los principales gases? Monóxido de carbono. Dióxido. Dióxido de carbono y vapor de agua. Fíjense, ahora ustedes ven que hay lo que nosotros en la naturaleza podemos describir como un ciclo. Un ciclo es algo que gira en círculo. La fotosíntesis produce azúcares en base a dióxido de carbono y agua. Esos azúcares se transforman en el cuerpo de los vegetales. Ese cuerpo de vegetales que está cargado de energía, la energía que le dio el sol, se puede volver a utilizar para liberar esa energía, pero cuando liberamos la energía de la leña, también volvemos a liberar el dióxido de carbono y el agua que estaba dando forma, que estaba fijado en ese cuerpo. Por eso, cuando quemamos, liberamos dióxido de carbono y agua. Y volvemos a cerrar ese ciclo. Durante millones de años, nada interrumpió ese ciclo. Durante millones de años, antes de que apareciera el hombre y empezáramos a hacer empezáramos a trabajar la economía humana, la naturaleza tenía un ciclo, tenía lo que se llama un equilibrio vital. Nada se agregaba y nada se perdía. Pero para poder completar la noción, tenemos que saber que combustión no es solamente lo que vemos en el fuego, sino que combustión también hay combustión explosiva. La explosión dentro de un motor de combustión también es un fuego, pero que se produce de manera instantánea. O sea, este proceso de quemar se produce de manera muy rápida, muy instantánea, y eso es lo que, por ejemplo, ocurre dentro de los motores nafteros, gasoleros o a gas. Entonces, tenemos la combustión explosiva y tenemos la combustión normal, como la que están viendo en el fuego. Y hay un tercer tipo de combustión, que es el primero que apareció en el planeta. A ver si alguien me sabe decir cuál es el otro tipo de combustión al que yo me refiero. Apareció junto con la vida. Respirar. Carbón. Exactamente, la respiración. La respiración es un tipo de combustión lenta
donde el organismo, el metabolismo de los organismos regula la temperatura, porque todos nosotros quemamos azúcares en nuestro cuerpo para poder vivir. O sea, estamos combustionando los azúcares, pero ninguno de nosotros se quema, gracias a Dios, mientras respira. ¿Por qué? Porque nuestro organismo produce una combustión lenta, moderada por el metabolismo. Esa fue la primera combustión y la que estuvo en este equilibrio que por millones de años, más de 1.000 millones de años hasta la fecha, prácticamente hasta la revolución industrial, fue la que primaba, la que estaba provocando y era lo principal que movía este ciclo vital. Entre la energía solar y la fotosíntesis y la combustión se produce este ciclo vital. Acá tienen un resumen donde vemos la fotosíntesis, Se cortó ahí, ¿no? y el sol aporta energía. Ale, si querés repetir, porque se cortó. Cuando pusiste el bien, cuadro se cortó. Digo. Sí, se cortó. CO2, decíamos, era dióxido de carbono, ¿sí? Carbono, oxígeno 2. H2O es el agua. Esas moléculas ingresan en el proceso de la fotosíntesis. Gracias a la energía solar, se produce glucosa, que está cargada de la energía solar. Esa glucosa de los azúcares que forman los cuerpos de los vegetales, y se libera oxígeno. Ojo, y acá viene una cuestión que por ahí les va a resultar extraña, pero la fotosíntesis y las plantas no están para producir oxígeno. La fotosíntesis en realidad está para producir el alimento de los vegetales. El oxígeno, como habíamos visto, era un sobrante, un descarte, pero tan abundante que transformó la atmósfera terrestre. Ese oxígeno es necesario para quemar la glucosa. Abajo tenemos la combustión, con los 3 tipos de combustión: respiración, fuego y explosión, que toman las fuentes de energía, los combustibles, y gracias al oxígeno, que es imprescindible para quemar, vuelven a liberar energía en forma de calor y todo lo demás, y también se liberan de nuevo los gases, dióxido de carbono y agua. Fíjense, el dióxido de carbono a la izquierda tiene una flecha que sale hacia arriba, hacia la atmósfera, y dice efecto invernadero. El efecto invernadero se produce cuando hay un exceso de dióxido de carbono. ¿Cómo es que se produce un exceso de dióxido de carbono? Bueno, cuando en este ciclo vital falla alguna de las cuestiones, puede haber un exceso de dióxido de carbono. Por ejemplo, si la fotosíntesis se hace muy lenta, todo el dióxido de carbono que sale de la combustión se va a ir amontonando adelante de la fotosíntesis. Imagínense, la fotosíntesis es un puente, la combustión es otro puente, y la circulación es una autopista que va desde el puente de la fotosíntesis hasta el puente de la combustión, y del puente de la combustión otra vez al puente de la fotosíntesis. Si yo rompo el puente de la fotosíntesis, esos autos que van circulando se van amontonando y se va a producir un congestionamiento de autos adelante del puente roto. Eso es lo que ocurriría si nosotros quemamos un bosque o eliminamos los bosques, porque estamos reduciendo la fotosíntesis. Entonces el dióxido de carbono se va amontonando en la atmósfera y aumenta el efecto invernadero. Por otro lado, si la fotosíntesis no está, digamos, afectada, o sea, el puente está bien, pero aumentamos la combustión, agrandamos el puente de la combustión,
¿Con qué? Por ejemplo, con los combustibles fósiles que tienen a la izquierda abajo, que son fuentes de energía que hemos desenterrado para volverlos a meter dentro del ciclo este de combustión y fotosíntesis. Pero son combustibles que no estaban en la naturaleza. El ser humano los agregó al ciclo de la naturaleza y por ende están fuera del equilibrio. Ahí hemos aumentado la combustión. El tránsito ahora pasa muy rápido por el puente de la combustión y también se va a empezar a amontonar adelante del puente de la fotosíntesis. O sea, la circulación es alterada por efecto de las cosas que hacemos nosotros. Ahora, este efecto invernadero lo vamos a analizar para ver qué tan pernicioso, qué tan peligroso puede ser para nosotros, ¿no? Acá es una imagen que ustedes ya la habían visto ayer, pero ahora la vamos a analizar un poquito más en profundidad, donde vemos ahora no el equilibrio vital, sino que vemos el equilibrio de la energía que entra y sale de la atmósfera. En amarillo están los rayos solares que entran, llegan hasta la superficie, pero en parte también son reflejados. Fíjense que se reflejan en la nube, por ejemplo. También cuando llegan a la superficie, si la superficie es un espejo, como el hielo o la nieve, también se van a ver reflejados. Por ahora estamos hablando de la energía que entra nada más, la energía de color amarillo, ¿no? De paso es importante decirles que uno de los métodos que se están utilizando en la tecnología para reducir el ingreso de energía solar al planeta es producir nubes artificiales. Porque ustedes ven que las nubes reflejan la energía solar. Entonces, si nosotros liberamos en la atmósfera sustancias que flotan, pero que a su vez son blancas y reflejan la energía solar, podemos bajar la cantidad de energía que entra al planeta. Se van a dar cuenta que eso puede llegar a ser importante si nosotros seguimos haciendo macanas, si seguimos arruinando la atmósfera como lo estamos haciendo hasta la fecha, ¿no? Bien, ahora la energía llegó a la superficie del planeta, calienta la superficie. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de que para calentar el aire primero hay que calentar la superficie, como en forma de la chapa que colocábamos arriba de la hornalla? Bueno, acá hemos calentado la chapa, que sería la superficie del planeta, y ahora eso empieza a calentar el aire. Ahí están viendo ustedes por convección y por radiación, que son las flechas rojas a la derecha, se empieza a perder esa energía calórica, que es energía infrarroja, digamos. No es la misma energía que entró. O sea, cuando entró luz, principalmente la energía solar en forma de luz. Y cuando sale en forma de energía infrarroja, o sea, energía térmica, calor. Es distinto, tiene otra longitud de onda. Esa energía que sale, que tiene otra longitud de onda, es en parte absorbida y en parte reflejada por la atmósfera. Fíjense que salen 356 watts, pero vuelven a entrar 333 watts. O sea, estamos ganando energía en el planeta. Esa ganancia de energía es la que hace que la temperatura en el planeta aumente. Eso puede ser bueno, porque a nosotros nos gusta estar calentitos, pero hasta cierto grado. Cuando el calor empieza a ser excesivo, se empiezan a producir fenómenos que son muy peligrosos, como por ejemplo tormentas muy fuertes, sequía, huracanes, etc. Entonces, el exceso de efecto invernadero es peligrosísimo. Un poquito de efecto invernadero es necesario. Desde que la Tierra tiene atmósfera, hay efecto invernadero.
O sea, el efecto invernadero no es algo que apareció ahora. El cambio que tenemos ahora es que ese efecto invernadero fue incrementado por la acción del hombre. Por eso ahí tenemos el título, les presento el efecto invernadero. Vamos a analizar qué tienen que ver los bosques actuales con el efecto invernadero. Si tenemos un cultivo de soja, podemos decir, bueno, hay vegetales, pero miren, comparemos el cultivo de soja con un bosque nativo. En el bosque nativo tenemos 4 estratos, o sea, 4 niveles de vegetación. En el cultivo de soja, solo un nivel. ¿Eso qué hace? Bueno, hay mucha mayor masa vegetal en un bosque nativo que en un cultivo de soja. Si nosotros vamos reemplazando los bosques nativos por cultivos, lo que estamos haciendo es reducir la capacidad de fijación de dióxido de carbono en la naturaleza. Ese ciclo vital, ¿se acuerdan que yo les decía que estamos afectando la circulación, estamos aumentando la combustión y reduciendo la fotosíntesis? Si nosotros reemplazamos bosques por cultivos, o peor aún, reemplazamos bosques por tierra desnuda, y peor aún, si esos bosques los quemamos, lo que estamos haciendo es alterando terriblemente la circulación de los gases en la atmósfera. O sea, se altera totalmente el equilibrio en la atmósfera. Entonces, el bosque, sobre todo el bosque, que tiene muchísima masa vegetal, toda esa masa vegetal, recuerden, es dióxido de carbono transformado en fibras, en madera. Toda esa masa vegetal está capturando dióxido de carbono de la atmósfera y fijándola de una manera que no afecte a nuestra vida. A su vez, y acá está bueno que lo incluyamos, los bosques moderan la temperatura del suelo. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que yo les decía que el agua es un factor importante para moderar los efectos climáticos? Donde hay mucha agua, los extremos climáticos se alivian. O sea, no hay ni extremos en cuanto a calor ni en cuanto a frío. Habíamos visto que los continentes, cuanto más al medio del continente, más grandes son los extremos. O sea, se vuelve más frío el invierno y se vuelve más caluroso el verano. En cambio, cuando estamos cerca de los océanos, de los mares o de diques y lagos, esos extremos se vuelven más suaves. Bueno, lo mismo pasa con el agua que está dentro de la vegetación. En un cultivo, la cantidad de agua es muy poca. ¿Por qué? Porque la masa vegetal es muy poca. En los bosques, la cantidad de agua que está encerrada en la vegetación es muchísima. De hecho, cuando ustedes ven un incendio forestal, que lamentablemente los estamos viendo muy a menudo, van a ver que arriba de... Se cortó. Se cortó. A ver, Ahora volvió. hola. aparece una nube blanca, que es el vapor Ale. de agua. Ale, Ahí sí. se cortó, así que retomamos Sí, un sí, poquito. ahí volvió, ¿no? Sí. Bien, Sí, ahí yo volvió. decía que arriba de la nube de humo se forma un vapor, que es el vapor del agua que estaba contenida en el bosque. Observen la próxima vez, lamentablemente vamos a tener una próxima vez porque esto de los incendios no se detiene, y ahí ya van viendo hacia dónde vamos rumbeando en cuanto a la composición de la atmósfera, ¿no? Pero cuando miren esas nubes de humo, fíjense, arriba del todo van a ver como una nube blanca, que ya no es humo, sino que es vapor de agua. Bien, esos bosques, con su gran capacidad de retención de agua, lo que hacen es moderar el calor
que irradia el sol. En un suelo totalmente seco con un cultivo, en un solo día se perdería toda el agua que hay en el cultivo. Y por supuesto, al no tener más agua, aumentaría muchísimo la temperatura. En cambio, un suelo de bosque forma un sistema con mucha agua y tardaría semanas en evaporar el agua que está retenida en la vegetación. Entonces, mientras va evaporando el agua, el suelo no se calienta y le da tiempo de nuevo, mediante una nueva lluvia, a reponer el agua y mantener ese equilibrio. Por eso los suelos de bosque no se calientan. Los suelos donde tenemos mucha vegetación mantienen una temperatura mucho más estable. Eso es importantísimo cuando nosotros analizamos, por ejemplo, la formación de nubes. Vamos a ver que el calentamiento del suelo, del terreno, es mucho más grande en una zona despoblada de bosques, o sea, arriba de un cultivo, o peor aún, arriba de arena o arriba de tierra pelada o roca. El calor es mucho más grande que en una zona de bosque. Eso lo saben bien los parapentistas. Los parapentistas van a tratar de buscar los lugares donde hay esas celdas convectivas de aire que asciende. ¿Se acuerdan que hablábamos de la convección, o sea, los chorros de aire que sube, como vimos recién al principio? Donde se calienta el suelo hay aire que sube, porque hay baja presión. Lo mismo va a ocurrir con la formación de nubes. Las tormentas más peligrosas se forman donde hay mucha temperatura en el suelo. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Alejandro, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí, cómo no. En un documental que vi, que ahora no está más accesible, decía que los océanos eran los generadores de oxígeno, no como se había creído hasta ahora que eran los bosques y las plantas. Sí, ¿Es verdad eso? claro, y está bueno que lo recuerdes porque me ayuda a completar algo. Como dijimos, la vida comenzó en una tierra bastante distinta que la actual, ¿no? Pero la vida no comenzó sobre tierra firme, sino que comenzó en el agua. Y ustedes me van a decir, ¿cómo es que el dióxido de carbono estaba en el agua? Bueno, justamente el aire y el oxígeno del aire, el dióxido de carbono del aire y todos los gases de la atmósfera se mezclan con el agua. ¿Cómo es que se mezclan? Bueno, gracias al oleaje, gracias al movimiento de la superficie del agua, queda encerrado siempre parte del gas. Están en equilibrio los gases de la atmósfera con el agua. Entonces, esos gases dentro del océano dieron lugar a la vida, pero dentro del océano. ¿Por qué tuvo que empezar la vida en el océano? Porque afuera había demasiado peligro para la formación de vida. Como habíamos dicho, todavía caían muchos meteoritos y los rayos ultravioletas pasaban derecho. ¿Por qué pasaban los rayos ultravioletas? Porque no existía todavía la famosa capa de ozono, la capa de ozono que nos defiende de la radiación ultravioleta. A ver si vuelvo un poquito atrás y volvemos a la filmina esta del efecto invernadero. Fíjense, en la parte superior de la atmósfera tiene, gracias a Dios, y para permitir la vida, una capa de ozono. Y el ozono no es otra cosa que oxígeno, donde en vez de 2 átomos de oxígeno, como tiene el oxígeno normal, el ozono tiene 3 átomos de oxígeno. O sea que antes de que los vegetales liberaran todo el
oxígeno, la atmósfera era permeable a la radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta quemaba toda la vida. Entonces, la vida tuvo que empezar adentro del agua, donde la radiación ultravioleta no llega. Entonces, las primeras formas de vida fueron algas y siguieron proliferando las algas. Y hoy en día, bueno, sabemos que más del 70% de la superficie del planeta es agua. En esa superficie, lo que predomina en la superficie son las algas que viven de la radiación solar, y esas algas son las que producen la mayor parte de fotosíntesis que hay sobre el planeta. Por eso es cierto lo que vos decías, que la principal fuente de oxígeno en el planeta es el mar. Si nosotros alteramos la composición del mar inyectando basura, inyectando desperdicios, estamos afectando terriblemente esa producción de oxígeno. Estamos alterando el equilibrio vital. Y de paso también, bueno, vamos a tener que hablar sobre el dióxido de carbono, que no solamente es fijado en forma de vegetales, sino que ya que estamos mencionando el mar, otra forma de fijar el dióxido de carbono es las cubiertas de los moluscos. O sea, nosotros tenemos todo tipo de caracoles y de mejillones y de almejas en el mar, que a ustedes al principio les va a parecer de poca importancia, pero resulta que por millones de años en esos animalitos, en los caparazones de esos animalitos y en el coral también, se fue fijando el dióxido de carbono en forma de cal, ¿no? De carbonato de calcio. Ese carbón queda fijado en esas cubiertas de esos animalitos marinos, y en tal cantidad que hoy en día la piedra caliza que estamos utilizando para extraer cal es la consecuencia de haberse depositado toda esa cal en el fondo del mar. Así que en el mar no solamente tenemos dióxido de carbono fijado en forma de algas, sino que también tenemos dióxido de carbono fijado en forma de cal, la cal que forma los caparazones de todos los moluscos, los que tienen valvas, ¿no? Valvas son las cubiertas de los moluscos. Si fuéramos españoles diríamos las conchas, pero en castellano suena mal, por eso no lo decimos. Esos almacenamientos de cal y de dióxido de carbono son importantísimos a tener en cuenta cuando hablamos del cambio climático. Fíjense que nosotros acá estamos hablando, el título lo dice, que el clima viene cambiando. Resulta que si el efecto invernadero incrementa la temperatura de la atmósfera, también va a incrementar la temperatura del mar. Si aumentamos la temperatura del agua en el mar, y en el mar está disuelto el dióxido de carbono, que respiran las algas y que va a ir a dar lugar a los caparazones de todos estos moluscos, va a ocurrir un fenómeno que ustedes, si yo les doy este ejemplo, se van a dar cuenta enseguida. El agua con dióxido de carbono adentro, nosotros la usamos para acompañar el vino, algunos, y la llamamos soda. La soda que servimos en un vaso es agua con dióxido de carbono. Podemos imaginarnos que en un vaso con soda tenemos el mar con el dióxido de carbono disuelto.
¿Qué pasa si ese vaso de soda lo calentamos? Y lo calentamos mucho. Se evapora Sí. el dióxido de carbono. Se evapora el dióxido de carbono. Sí, pasa lo mismo que si ustedes agarran una botella de Coca-Cola cerrada y la ponen al sol. Cuando la abren, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando abren una botella de Coca-Cola caliente? Sale todo de golpe, se queda así. Sale todo de golpe, empujado por el dióxido de carbono, todas las burbujas de dióxido de carbono que tienden a salir. Eso pasa también con la soda. Si nosotros dejamos la soda calentar, van a ver que todas las burbujas salen rápidamente. Es como si hirviera. Lo que hierve no son burbujas de vapor de agua ni de aire, sino que es el dióxido de carbono que estaba mezclado dentro de la soda, dentro de la Coca-Cola o cualquier gaseosa. Bueno, en el océano va a pasar y está pasando lo mismo. A medida que aumenta la temperatura, el mar empieza a liberar el dióxido de carbono que tenía adentro. Cuando digo mar, digo océano. En realidad digo cualquier fuente de agua que tengamos en el planeta. Empieza a liberar dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono incrementa más aún el efecto invernadero. El efecto invernadero aumenta más la temperatura y otra vez la temperatura más alta calienta más al mar. Fíjense, lo que se va formando es un ciclo que se retroalimenta. O sea, es una bola de nieve que cada vez se hace más grande. Una cosa trae la otra. El calor libera más dióxido de carbono. La liberación de dióxido de carbono produce un efecto invernadero más grande. El efecto invernadero más grande a su vez produce más calor y así se retroalimenta, se va incrementando momento a momento todo ese efecto. Eso puede llegar a un punto que se llama punto de no retorno. El punto de no retorno es cuando nosotros, por más que nos esforcemos en recuperar los bosques, en eliminar la combustión de combustibles fósiles, o sea, empezamos a hacer las cosas bien, utilizamos fuentes de energía renovable, utilizamos la energía eólica, la energía solar, por más que hagamos todas las cosas bien, cuando llegamos a ese punto de no retorno, esa bola de nieve va a seguir rodando. Ese ciclo que se retroalimenta no lo vamos a poder parar. Y eso es el gran riesgo, ese es el gran peligro, ese es el fuego con el que estamos jugando hoy, literalmente, que puede terminar de afectar nuestra atmósfera de una manera irreversible. Irreversible significa que ya no la vamos a poder volver atrás. Al contrario, la atmósfera se va a transformar ¿en qué? ¿En qué creen ustedes que va a volver a transformarse la atmósfera si nosotros liberamos el dióxido de carbono que estaba en los vegetales, en esos vegetales que durante millones de años fueron fijando el dióxido de carbono? Vamos a volver ¿a qué atmósfera? Vamos a volver a la atmósfera que teníamos antes de que apareciera la vida. O sea, vamos a volver a una atmósfera totalmente degradada. Ahora ustedes me van a decir, bueno, esto puede ser bolazo. ¿Cómo es que yo les estoy garantizando que está ocurriendo algo? Bueno, para eso están los últimos estudios. Esto se empezó a descubrir en 1976. En 1976, por primera vez, un científico empezó a medir el dióxido de carbono en el aire. Y por primera vez también se dio cuenta que estaba pasando algo con la temperatura. Fíjense, estas son los registros de temperatura de los últimos 2000 años. Se ve que hay anomalías permanentes. Ahí donde dice Medieval Warm Period, eso es durante la Edad Media, donde hubo un pequeño deshielo, llamémosle, una pequeña época más cálida, y después al lado hay una pequeña época glacial, el Little Ice Age.
son periodos de oscilación de temperatura que todo el mundo les va a decir, sí, sí, siempre hubo oscilación de temperatura, pero comparen eso con lo que pasó cuando se fabricó el primer Forte, o sea, cuando empezó la industria automotriz en 1910. A partir de ahí se disparó la temperatura de la atmósfera. Y como yo les decía, los científicos recién en el año 76, a partir de 1976, o sea, hace 50 años, empezaron a medir qué cantidad de dióxido de carbono había en la atmósfera. Y descubrieron esto. Oscila la cantidad de dióxido de carbono. Fíjense, ojo, ¿no? Acá hay medidas de dióxido de carbono en la atmósfera desde hace 800.000 años atrás. Ustedes me van a decir, ah, bueno, estuvieron midiendo hace 800.000 años. No, no, bueno, esto ustedes van a ver dentro de un ratito, les voy a mostrar por qué es que sabemos cuánto dióxido de carbono había en la atmósfera hace tanto tiempo atrás cuando ni siquiera existían seres humanos, ¿no? Pero fíjense, por favor, lo más reciente. Ahí cerca del cero a la derecha, fíjense cuánto aumentó la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. Estamos pasando las 400 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera, siendo que el promedio está muy por abajo. Ahora, cuando a los científicos se les ocurrió superponer la cantidad de dióxido de carbono con la temperatura en el transcurso del tiempo, se dieron cuenta que hay una similitud muy importante entre la temperatura que está en azul y la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera que está en rojo. ¿Cómo hicieron para saber lo que sucedió hace tanto tiempo atrás? Fíjense, esto es hielo. El hielo se va formando sobre todo donde se acumula, ¿no? En nuestra sierra también se forma hielo, pero año tras año se va derritiendo. Cuando el lugar es tan alto o tan cercano a los polos como para que el hielo no se derrita, esa nieve que va cayendo y que se va apretando por su propio peso, va formando las capas sucesivas de hielo. Esas capas se amontonan y pueden llegar a 2 kilómetros de espesor, como lo que hay en Groenlandia o en la Antártida. En esos 2 kilómetros de espesor de hielo podemos encontrar las capas más antiguas más abajo. Esas capas más antiguas de hielo contienen la nieve de hace miles de años. Fíjense acá, en esta imagen tienen 90.000 años en las primeras capas que se depositaron. Eso, si nosotros tomamos ese hielo y lo analizamos, vamos a ver que las burbujitas de aire que había en la nieve quedan atrapadas en el hielo. ¿Qué creen ustedes que hay adentro de esas burbujas? Las que están adentro, esas burbujas que están adentro del hielo. ¿Qué contienen esas burbujas? Aire, oxígeno. Contienen el aire. La atmósfera. Claro, contienen el aire de una atmósfera que corresponde a la época que nevó. Si nevó hace 90.000 años y eso quedó atrapado abajo en el hielo, entonces esas burbujas de aire van a tener la atmósfera encerrada, la atmósfera de hace 90.000 años. Si nosotros liberamos el aire que hay adentro de esas burbujas, podemos analizar la cantidad de dióxido de carbono y otras sustancias que tenía el aire en esa época. Es por eso que los científicos han podido analizar la composición de la atmósfera de hace tanto tiempo atrás. Para eso extraen tubos de hielo. Fíjense, ahí tienen ustedes un depósito de núcleos, se llaman núcleos de hielo. Son cilindros que van sacando metro a metro
hasta llegar a 2000 y se ha llegado a 2800 metros de profundidad, sacando esos cilindros de hielo. ¿Para qué? Para analizar cómo era la atmósfera en la antigüedad. ¿Por qué tanto interés en analizar la atmósfera de la antigüedad? Justamente para saber si el clima está cambiando por culpa nuestra o siempre cambió. Entonces volvemos a los resultados que nos están indicando que el clima sí, siempre estuvo cambiando, pero últimamente la actividad humana introdujo unos cambios que nunca existieron. Como yo les mostré antes, tiene que ver con la industria, porque en la industria se está utilizando muchísimo combustible fósil. Tiene que ver, por ejemplo, también con el uso excesivo de los motores a combustión, de los motores a explosión. Los monocultivos. Tiene que ver justamente con la destrucción de las masas boscosas, que son producto del avance de la frontera agropecuaria. Y ahí hay una contradicción. Ustedes fíjense, la gente cree que por sacar más bosques vamos a tener más cosecha. Pero si nosotros producimos un cambio climático y ese cambio climático me perjudica la lluvia y me produce sequía, entonces al desmontar, al eliminar bosques, en realidad lo que estoy haciendo es reduciendo las cosechas. Porque ¿quién va a poder cosechar si hay sequía? ¿Quién va a poder cosechar si una tormenta o el granizo te arrasó con la cosecha? O sea, Se pierde el suelo por la erosión. justamente, para poder producir nuestro alimento, lo primero que necesitamos es un clima estable, un clima moderado, un clima que no tenga esos excesos, esos picos de altísimas temperaturas o también muchísimo frío en época donde no debería ser. Todas esas alteraciones del clima son producto de este cambio climático que a su vez fue producido por el calentamiento global de todo el planeta. Ahora el calentamiento no necesita ser de grandes cantidades de temperatura. Ustedes fíjense, acá estamos hablando de anomalías, fíjense por favor a la izquierda, estamos hablando de décimas de grado. Lo que se está midiendo son décimas de grado. ¿Por qué tan poca diferencia de temperatura? Porque estamos hablando de temperaturas promedio de todo el planeta. A todo el planeta un cambio de un solo grado de temperatura le produce un desbalance, un desequilibrio terrible. Y es lo que ustedes están sabiendo, por ejemplo, en cuanto al derretimiento de todas las superficies de los glaciares y del hielo de la Antártida, ¿no? El derretimiento, a su vez, de las superficies de hielo, ¿se acuerdan lo que decíamos? Había rayos, había energía solar que ingresaba en el planeta y que se reflejaba en el hielo. Pero resulta que si nosotros derretimos el hielo, no va a haber más espejo que refleje. Al no haber más ese espejo que reflejaba la energía que entraba, tenemos otro motivo más para volver a aumentar más la temperatura de la superficie. Entonces, a nosotros como simples ciudadanos del mundo, se nos pueden escapar todas esas cuestiones, pero ustedes ahora saben que hay muchas cuestiones que tienen que ver con el incremento de la temperatura y del cambio climático. Hay muchas acciones que está haciendo hoy en día el ser humano que van a tender a destruir nuestro hábitat, y no es raro también que esa destrucción del hábitat, esa alteración del clima, produzca pandemias como las que están ocurriendo ahora. En el sentido de que los virus y los insectos que vivían solamente en los trópicos,
ahora pueden avanzar hacia latitudes más australes. ¿Por qué? Porque hay más calor, porque nuestro clima de acá, que era un clima templado, se ha transformado en un clima subtropical. Eso lo vamos a ver en la clase que viene. Mañana vamos a ver la parte práctica de nuestro clima. Mañana vamos a ver cómo podemos utilizar el clima para trabajar y cómo podemos utilizar el clima para poder prevenir todas estas contingencias que por ahí nos impiden cosechar, o nos impiden hacer una salida a la sierra, o nos impiden, digamos, prever las condiciones normales que necesitamos para poder cultivar. Mañana vamos a ver todo lo que esté relacionado con nuestra región, y vamos a aprender a observar el cielo, a ver las nubes y poder identificar qué es lo que está por venir y poder interpretar los signos de la atmósfera que nos ayuden a estar prevenidos para estos cambios. Pero estos cambios de los que estamos hablando hoy son cambios globales, no nos incluyen solamente a nosotros, incluyen a toda la humanidad. Acá hoy estuvimos aprendiendo a prevenir qué es lo que tenemos que hacer para poder seguir adelante como humanidad, para poder seguir adelante como civilización moderna, sin que la atmósfera termine por destruir todo lo que generó el ser humano hasta la fecha. O sea, por ahora el mismo ser humano está generando cambios que van a provocar su destrucción. Fíjense, acá tenemos modelos climáticos que vaticinan diversos cambios provocados por este aumento de temperatura. Arriba del todo tenemos lo que se va a venir en cambios de temperatura. Esto es un trabajo muy importante que hizo una científica argentina. Mereció un premio. ¿Por qué? Porque es un trabajo que combina, ¿cuántos modelos? 21 modelos, fíjense abajo a la izquierda, dice 21 models. Hay combinados 21 modelos de análisis climático. Estamos hablando de clima global. Acá vamos a ver solamente Sudamérica, pero fíjense, ahora volvamos a la franja superior. Ahí tenemos lo que va a suceder con las temperaturas. Lo que está en un rojo más subido son los lugares donde las temperaturas van a llegar a cambios mucho más grandes. A la derecha tienen una escala y ahí pueden leer la diferencia en grados que va a aumentar la temperatura año a año debido al cambio climático. Fíjense que lamentablemente el cambio más grande se va a producir en la región del Amazonas, porque justamente por toda la deforestación, por los incendios, todo el daño que le hemos hecho al gran bosque. Ustedes ya saben para qué son los bosques, por eso ahora tengan en cuenta el gran bosque del Amazonas, el cambio que va a producir, ¿no? Vamos a ver mañana que, como ya les había anticipado, las lluvias, las principales lluvias de nuestra región, de la región norte y centro de la Argentina, dependen del aire que viene del Amazonas. Fíjense que justamente nos tocó el fin del año pasado el gran incendio del Amazonas y principio de este año. No es raro entonces que tengamos esta sequía, porque la lluvia que tendría que estar llegando es aire que viene del Amazonas
cargado de humedad. Ahora díganme, ¿de qué humedad se va a cargar un aire que pasa por una región quemada? No hay dónde cargar de humedad el aire. Entonces está ingresando aire seco a nuestro norte del país. Si ustedes observan, para ubicarse, en los mapitas hay un punto azul. Ese punto azul lo puse yo en el mapa, es la provincia de San Luis. Para que ustedes se ubiquen cómo vamos a ser afectados nosotros por esos cambios de temperatura. Después en la franja del medio vamos a ver cómo nos afectarían los cambios en lluvia. Y esto es importante, fíjense, por ejemplo la imagen del medio. Ahí está San Luis, a la derecha de San Luis está verde, a la izquierda de San Luis está marrón. En la imagen de la izquierda también pasa lo mismo. ¿Ven la mancha oscura ahí? Es la provincia de San Luis. Quiere decir que San Luis va a quedar justo entre medio de las zonas donde el cambio climático va a aumentar la cantidad de lluvias, a la derecha, la pampa húmeda, o sea, la Argentina en ese sentido va a tener suerte, va a poder seguir cultivando siempre y cuando no se le inunden los cultivos, porque una cosa es que aumente las lluvias y te permitan sembrar con más regularidad, y otra cosa es que la lluvia te inunde el campo y no te permite cosechar. Ahora, a la izquierda de San Luis se va a producir un incremento de la sequía. Si ustedes se fijan de nuevo en la escala que está bien a la derecha, ven que cuanto más marrón, menos milímetros vamos a tener por año. Y cuanto más verde, más se va a incrementar la lluvia. La característica de San Luis es que estamos justo entre medio. Estamos justo en el límite entre la región que va a tener un aumento de lluvias y las regiones que van a tener una disminución de lluvias. Cuando uno está justo entre medio, ¿qué le va a pasar? Le va a pasar que a veces se va a ir para el lado del aumento y a veces se va a ir para el lado de la disminución. Quiere decir que lo más característico que va a tener nuestro cambio climático va a ser la inestabilidad. No vamos a poder predecir los años en donde tengamos mucha lluvia y tampoco vamos a poder predecir los años en donde la lluvia disminuya. Esto va a ser un oscilar permanente entre exceso y falta de agua. Ese es el futuro que vaticinan los modelos para exclusivamente nuestra provincia de San Luis. Por supuesto que el oeste de San Luis va a estar tirando para el lado de la sequía. La sierra sería más o menos la divisoria de aguas. Del lado cordobés de la sierra va a empezar a haber incremento de precipitaciones. Así que en una de esas tenemos la suerte de que, ya van a ver mañana, nuestra sierra es la que a nosotros nos nutre de agua. Puede ser que tengamos la suerte de que continuemos teniendo agua, no porque llueva más, sino porque llueva en la sierra y los arroyos y los acuíferos, las vertientes, nos abastezcan de agua. Así que miren en este sentido lo importante que es tener en cuenta que el ser humano puede ya hoy en día hacer cálculos estadísticos para decir, bueno, si seguimos perjudicando la atmósfera como lo estamos haciendo hasta ahora, lo que se nos viene son temporadas en donde vamos a poder tener un buen clima, temporadas donde vamos a tener un clima que al turismo no le va a venir para nada bien. Y vamos a tener temporadas donde pase lo que pasó hace 2 años en la Sierra de San Luis, donde se vino abajo todo el cielo con 250 milímetros en un día y donde todos los diques desbordaron, diques que estaban calculados para un clima normal, pero que este cambio climático no lo tenían en cuenta. No sé si ustedes recuerdan, febrero hace 2 años, se rompió el puente de Quines porque pasó todo el agua por encima.
el dique San Felipe, el dique de la Huertita y el dique Luján fueron superados por arriba, o sea, pasó una ola de agua por arriba de los coronamientos de los muros de los diques. O sea, una cosa terrible, algo nunca visto en la provincia de San Luis. Eso es lo que yo les estoy diciendo. Los cambios drásticos, imprevistos del clima. Y San Luis va a estar justo ahí en el medio. Hoy tenemos exceso de sequía. Eso son los extremos entre los que vamos a estar oscilando. Bueno, por último, para aseverar todo eso, en nuestra zona, la cantidad de modelos que se utilizaron, fíjense, son por lo menos 14 modelos, porque es el color celeste, es la última franja de mapitas que estoy viendo, son por lo menos 14 modelos los que aseveran que va a pasar lo que estamos diciendo, ¿no? 14 modelos climáticos, todos de distintos países, de distintos científicos que están. Esta mujer, esta científica argentina que hizo este trabajo excepcional, unificó todos esos modelos y sacó la conclusión final. Los últimos estudios están corroborando todo esto. Y por último, ¿cómo se va a... Sí. Perdón, ¿qué es lo que significa abajo que dice anual, DEF y JJA? ¿Qué es eso? Lo de la izquierda, la columna de la izquierda es el resumen anual. Ah, bien. La del medio es verano y la de la derecha es invierno. O sea, tenés el promedio general, después tenés una columna que es de verano y otra columna que es de invierno. Por eso es que hay tantas imágenes. Una imagen para ya sea para la temperatura, para la lluvia o para los modelos. Tenés, y gracias por preguntar, ¿no? Porque me había olvidado de decirlo. La imagen de todas las imágenes de la izquierda son los promedios anuales. Y después tenemos lo que sucede en verano, o sea, en diciembre, y lo que sucede en invierno, o sea, en junio. Bien, gracias. No, por favor. Estábamos diciendo, por último, analizar lo que está ocurriendo con, o lo que va a ocurrir con la cantidad de agua. Por eso esta imagen se llama caudal fluvial previsto. Está inferida en función de la unificación de todos los datos climáticos, ¿no? Porque eso va a repercutir en la cantidad de agua que vamos a tener. Acá, la provincia de San Luis, en el mapita de la derecha, está en blanco. Ese manchón blanco es la provincia de San Luis. No sé si lo llegan a apreciar. Y tienen la escala. Otra vez, hacia la izquierda, cuanto más rojo, tenemos un cambio hacia menos en porcentaje, hacia menos cantidad de agua. Caudal es cantidad de agua que fluye, ¿no? Y hacia la derecha, cuanto más azul, va a aumentar la cantidad de agua que fluya. A nosotros nos interesa desde el punto de vista de los arroyos. Otra vez fíjense lo que estábamos diciendo. ¿Dónde estamos nosotros ubicados, San Luis? Justo en la zona donde a la derecha va a haber incremento de caudal, a la izquierda disminución. O sea, lo que nos toca de nuevo es lo que ocurre en las zonas de interfaz, ¿no? En las zonas que se encuentran entre medio de dos tendencias. A la izquierda la tendencia a bajar, a la derecha la tendencia a incrementar. Quiere decir que vamos a estar oscilando entre una característica y otra. Lo cual significa, a su vez, que vamos a tener que ser muy previsores en cuanto, sobre todo, al abastecimiento con agua. Quiere decir que tenemos que tener conciencia de que vamos a tener que hacer reservas de agua para poder tener o desviar, digamos,
el agua abundante de una época, de un periodo de abundancia, hacia el periodo de déficit. O sea que nos vendría bien, en ese sentido, tener alguna represa, algún dique, ¿no? Para que ese dique acumule los excesos de agua y los podamos diferir hacia la época de déficit. Hoy en día creo que ustedes en Merlo ya tienen cortes de agua, ¿no? Por lo menos en la zona de Piedra Blanca yo sé que están cortando el agua. En carpintería y en cortaderas están haciendo cortes de agua también. Eso es, digamos, un poquito consecuencia de la falta de previsión. Pero bueno, todos estos modelos nos están diciendo, muchachos, pónganse las pilas, pónganse en onda porque los cambios van a ser la moneda corriente. Bueno, hasta acá llegamos hoy. Yo me reservé algún temita extra para la clase que viene. Les voy a ser sincero, quiero seleccionar todavía algunas imágenes, necesito seleccionar algunas fotos para que ustedes puedan ver imágenes propias de nuestro lugar, de nuestra región, y relacionarlas con el clima local, ¿no? Así que todavía hoy voy a terminar de armar esas imágenes para la clase de mañana, así que me voy a tomar unos minutos para revisar mis archivos de fotografías y agregar eso a la clase de mañana. Enseguida les voy a hacer llegar un cuestionario de unas pocas preguntas, más que, tómenlo no tanto como una evaluación, sino como un ayuda a memoria. Son preguntas que les van a hacer reflexionar en cuanto a lo que vimos hasta ahora. Entonces, traten de contestarlas y de preguntar la clase que viene si hay algo que no entendieron. Les voy a mandar ese cuestionario y les voy a mandar también un resumen, de nuevo, de todo lo que tiene que ver con el ciclo vital, la importancia que tiene el equilibrio entre la fotosíntesis y la combustión, importancia que ustedes ya vieron está íntimamente relacionada con la atmósfera y con el cambio climático. Así que el material que les voy a estar subiendo es un cuestionario, un breve cuestionario, y ese apunte sobre equilibrio vital y cambio climático. ¿Lo tenemos que entregar el cuestionario respondido o es para nosotros? El cuestionario ustedes van a tener, después me va a decir la organización del curso, no sé cuántos días les van a dar para poder entregar el cuestionario por WhatsApp. ¿Sí? Perfecto. Vamos a tener este cuestionario y vamos a tener un cuestionario mañana. ¿Sí? Pero como todo el mundo sabe que cuanto más cerca, cuanto menos tiempo pase de la clase, más fresquito van a tener los conocimientos. Entonces lo ideal es que ustedes hoy puedan empezar a contestar, a reflexionar sobre las preguntas del cuestionario, porque todavía tienen fresquito lo que estuvimos viendo ayer y hoy, y esa es la intención, de que ustedes, pensando, reflexionando sobre las preguntas, fijen la idea de este curso. Dije fijen y me acordé de la fijación del dióxido de carbono también, ¿no? Acuérdense, lo importante que vimos hoy es que la vegetación fija el dióxido de carbono y lo mantiene como cuerpo de los vegetales, como material sólido en la madera. Y de paso está decir, fíjense que tan
Se fue. Se cortó el audio. Alejandro. No, se cortó. Para el medio ambiente. Ahí volvió. Alejandro, Y yo les hago... Alejandro, Sí. perdón, se cortó. Así que retomamos Ajá, un poquito. ahí volvió, Ahí está. Ahora se escucha. ahí volvió. Yo estaba diciendo, la discusión que hay en la cuestión de la fabricación, de la construcción de viviendas, ¿no? En cuanto a los materiales, ¿cuáles son los materiales más amigables al medio ambiente? Los materiales cementicios, los materiales como ladrillos o, por otro lado, los materiales que usan la madera. Y ustedes podrían decir, usar madera para la construcción, lo que diría cualquiera, es perjudicial para el medio ambiente. Y sin embargo, es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque si usamos madera producida en bosques, fíjense, si usamos madera producida en bosques artificiales, o sea, una plantación de eucalipto, una plantación de pino, que produce madera de construcción, si las casas las hiciéramos con materiales hechos a base de esa madera, que no necesita ser la tabla, puede ser un aglomerado, puede ser un MDF, esos materiales van a tener fijado el dióxido de carbono que fijaron todos los vegetales, todos esos árboles Se corta. A ver si que crecieron produciendo fotosíntesis. Entonces vamos a estar contribuyendo a disminuir la cantidad de dióxido de carbono que hay en la atmósfera. En cambio, si nosotros construyéramos en base a hormigón armado, en base a cemento, el cemento necesita enorme cantidad de calor para ser producido. Ustedes no sé si saben que para fabricar cemento hace falta quemar enormes cantidades de energía. Y para producir ladrillos también. Si nosotros quemamos, estamos produciendo la liberación del dióxido de carbono. Estamos quemando combustibles fósiles. La mayoría de los cementos se hacen en base a hornos a gas. Ese gas quema combustibles fósiles. Entonces, lo que es importante de todos estos cursos es que ustedes ahora tienen la herramienta necesaria para poder pensar críticamente todo lo que estamos haciendo. Y cosas que parecían de una manera, ahora nos estamos dando cuenta que son justo lo contrario. Entonces, construir con productos en base a madera artificial, madera plantada, a bosques implantados, es mucho más amigable para el medio ambiente que construir con hormigón y con ladrillos. Si nosotros somos conscientes de eso, si la civilización es consciente de eso, con esas prácticas va a poder aportar un granito más para detener este cambio climático que nos está llevando a un futuro muy, muy incierto y muy desagradable para la civilización. Bueno, espero con esto haber aportado un poquito más a la reflexión en cuanto a lo que estamos haciendo y cómo tiene que ver todo esto con el bienestar y el buen funcionamiento de la industria del turismo, que es una de las industrias que, si está bien manejada, menos afecta al clima y al futuro de la civilización. Al contrario, ustedes con estos conocimientos van a poder instruir a nuestros visitantes de cómo hay que manejarse para no perjudicar nuestra atmósfera. Bueno, como les estaba diciendo, cerca del mediodía les voy a estar haciendo llegar todo este material, el cuestionario y los apuntes.
¿Hay alguna pregunta que quieran hacer ahora? Estoy ahí a disposición de ustedes. Estoy mirando si hay alguien que chateó algo, pero no. En chat no. Si no hay preguntas, igual las preguntas las voy a hacer yo después a través del cuestionario, ¿no? Espero que en todo caso mañana empecemos respondiendo a las preguntas que hayan quedado. ¿Tiene algún tiempo el cuestionario para responderlo o no? Yo justamente les estaba diciendo que eso vamos a ver que me lo tienen que responder los organizadores. A ver hasta cuánto tiempo le vamos a dar para poder responder. Bien. Acá me están dando los presentes por chat. Sí. Pero bueno. No, porque tomamos lista también cuando estamos Sí, terminando, ¿no? perfecto. Así que ahora después los paso. Así que ese cuestionario lo vas a estar pasando ahora por el grupo. Lo voy a subir al grupo. Perfecto, Y también el apunte. bien. ¿Y te lo tienen que mandar a vos por privado después? Claro, entrando al grupo me mandan por privado. Bien, perfecto. Pueden empezar a mandar a partir de hoy. Sí, sí, cuando lo tengan te lo pueden mandar. Sí. Bien. Bien. Ahí ya los paso. Bueno, si no queda ninguna pregunta, si querés vamos cerrando. Vamos cerrando. Bien. Así. Bueno, y mañana a la misma hora. Y ahora, disculpa, ahí los chicos están escribiendo por el grupo de WhatsApp, que los tenías que volver a admitir, los chicos de la... Sí, todavía no me turismo. llegó ahí están. Y porque se habían desconectado. Sí. Se les había desconectado. A ver si los chicos les queda alguna pregunta. Ahí se están conectando. Bien, chicos, se habían desconectado. Se les había desconectado. Un problema técnico. Bien. ¿Llegaron a escuchar que se va a mandar un cuestionario por el grupo de WhatsApp? Sí. Ah, bien. Cualquier consulta que quieran hacer antes de terminar. Si quieren hacer. Algo más se habló así importante. Aparte del cuestionario y eso. Y otro cuestionario. Cuestionario, apuntes. Mañana vamos a empezar entonces respondiendo algunas preguntas que surjan para el cuestionario. Las vamos a hacer, no hay problema. Por supuesto que siempre y cuando no me pidan que yo les responda toda la pregunta, ¿no? Pero todas las dudas que surjan, no hay ningún drama porque siempre aprendemos un poquito más, ¿no? Así que mañana pueden empezar cuando empecemos la clase y por eso mañana nos va a llevar un poquito más de tiempo. No quise mezclar lo de hoy con lo que es la característica climática propia de nuestra zona, que es lo que vamos a ver mañana, todo digamos el uso práctico de la meteorología para nuestra zona. Por eso la clase de mañana va a ser un poquito más larga, porque, bueno, los minutos que nos vamos antes hoy, los vamos a tener que aprovechar mañana. Bien. Bueno. Bien. Si no hay más preguntas, porque yo estoy viendo acá en el grupo. El cuestionario lo mandarían por el grupo, ¿no es cierto? ¿Cómo? El cuestionario lo mandarían por el grupo. Sí, y las respuestas, volvemos a repetir, por favor las respuestas no las publiquen en el grupo, las respuestas van por privada.
¿sí? Claro, te la envían Ustedes a ahí vos. pueden elegir responder al grupo o responder por privado. Seleccionan responder por privado. Bien. No. Bueno, Bueno, nos vemos mañana. nos vemos mañana entonces. ¿Lo podemos mandar ahora ya?